El 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano le disparó a su propia gente para que los gringos pudieran seguir comiendo banano. 1000 obreros muertos. Y si nunca escuchaste esta historia en el colegio, no es casualidad, te la ocultaron a propósito. Aquí entre nos, lo que te voy a contar hoy es una de las historias más oscuras de Colombia. Una masacre real, con un número real de muertos que nunca, nunca te van a enseñar con esta claridad. Porque lo que pasó esa madrugada en la plaza de Ciénaga no fue un accidente, fue un encargo. Un encargo de una multinacional gringa al gobierno colombiano. Y lo sé porque esta historia está documentada, está en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, está en los telegramas del embajador Jefferson Caffery, está en los discursos de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso y está inmortalizada en la novela más importante de América Latina, 100 años de soledad. Pero antes de que te cuente cómo murieron 1000 personas en una sola noche, tienes que entender algo que te va a revolver el estómago. Esos obreros no estaban pidiendo libertad, ni revolución, ni política. Ni siquiera estaban pidiendo más plata. Estaban pidiendo algo tan básico, tan humano, que cuando te lo diga, no vas a creer que por eso los mataron. En los próximos minutos te voy a contar 3 cosas que seguramente no sabías. Primero, ¿qué demonios hacía una empresa gringa siendo dueña de un país entero dentro de Colombia? Segundo, el telegrama amenazando con invadirnos con marines. Sí, invadirnos. Y tercero, el momento en que un abogado de 30 años le puso un cráneo de niño en la mesa al Congreso y cambió la historia de Colombia para siempre. Soy Fernando y este canal se llama Aquí Entre Nos porque creo que las cosas importantes de la historia de este país se tienen que contar así, como se cuentan las verdades en familia, en voz baja, mirándote a los ojos y sin el filtro que te pusieron en el colegio. Dale play, acomódate y empecemos. A principios del siglo XX, Colombia era un país que se estaba desangrando. Acabábamos de perder a Panamá en 1903. Sí, Estados Unidos se lo llevó para construir su canal. Estábamos quebrados, divididos entre liberales y conservadores, y con un gobierno que tenía una idea muy clara. Había que traer inversión extranjera como fuera. Y llegó. En 1901, una empresa de Boston llamada United Fruit Company aterriza en la costa Caribe. Compran tierras, muchas tierras, miles y miles de hectáreas en Magdalena, Ciénaga, Aracataca, el pueblo donde después nacería Gabriel García Márquez. Y ojo con esto, no solo compran las tierras, compran el ferrocarril, compran los puertos, compran las tiendas, compran las casas donde duermen los obreros, compran el agua, compran todo. Para 1928, la United Fruit Company no era una empresa dentro de Colombia, era un país dentro de Colombia, un estado dentro del estado, y eso tenía un nombre que la historia ya conocía, la República Bananera. Imagínate trabajar 12 horas bajo un sol de 35 grados, cortando racimos del tamaño de un niño, sin contrato escrito, sin seguro médico, sin días de descanso, y cuando termina la jornada no te pagan en plata, te pagan en bonos, unos papelitos que solo sirven en una sola tienda, la tienda de la empresa, donde todo cuesta el triple de lo que costaría afuera. Los obreros no eran tontos, sabían lo que estaba pasando, y durante años aguantaron. Hasta que un día de noviembre de 1928, 32,000 hombres se pararon al mismo tiempo y dijeron, no más. El 12 de noviembre de 1928, el Sindicato de Trabajadores de la Zona Bananera le entregó a United Fruit un pliego de peticiones. 9 puntos. 9. Escúchalos bien. 1. Seguro colectivo obligatorio. 2. Reparación por accidentes de trabajo. 3. Habitaciones higiénicas y descanso dominical. 4. Aumento del 50% en los jornales más bajos. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Pago en efectivo, no más bonos. 7. Pago semanal. 8. Abolición de contratistas, contrato directo. 9. Mejor servicio hospitalario. Eso es todo. Eso fue lo que pidieron. No pidieron la revolución. No pidieron quitarle la empresa a los gringos. Pidieron poder comprar comida en una tienda normal y un baño donde no se murieran de infección. Por esto los mataron. ¿Sabes qué respondió United Fruit? Literalmente esto.
No hay con quien negociar porque nuestros trabajadores no son nuestros trabajadores. La empresa argumentó que los obreros eran empleados de contratistas, no de ellos, un truco legal viejísimo que se sigue usando hoy. Teteraders tesi pote esi pos os esición tesi y potos con ese es con eso se lavaron las manos, pero hubo alguien más poderoso metido en esto, alguien que no quería perder ni $1. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Jefferson Caffery, mandó un telegrama que hoy puedes leer. Dice: la huelga bananera está tomando un cariz comunista. Es urgente que el gobierno actúe con firmeza o Estados Unidos desembarcará tropas para proteger los intereses americanos. Lees mitatas que te rentan. Estados Unidos amenazó con mandar los marines a Colombia, otra vez, como en Panamá, como en Nicaragua. El presidente Miguel Abadía Méndez entendió el mensaje. Había que apagar la huelga como fuera. Llegó el general Carlos Cortés Vargas con tropa y con un documento redactado por él mismo, el decreto número 4. Ese decreto declaraba a los huelguistas una cuadrilla de malhechores. Les quitaba el carácter de ciudadanos, los convertía legalmente en criminales. Y a los criminales el ejército les puede disparar. La noche del 5 de diciembre, los trabajadores con sus familias se concentraron en la plaza principal de Ciénaga a esperar pacíficamente al gobernador. No llegó el gobernador, llegaron las ametralladoras. Cortés Vargas hace que un corneta toque 3 veces pidiendo que se dispersen. Les da 5 minutos. La gente no alcanza ni a despertar bien. Y entonces, a la 1:30 de la madrugada, da la orden: fuego. Oficialmente, según el gobierno, murieron 47 personas esa noche. 47. Eso fue lo que se reportó en los periódicos conservadores. Eso es lo que todavía hoy aparece en algunos libros de texto. Pero el mismo embajador Caffery mandó otro telegrama a Washington días después celebrando el éxito. Y en ese telegrama escribe textualmente que los muertos fueron más de 1000. 1000 cuerpos cargados en los mismos vagones que llevaban el banano. Los llevaron al mar y los tiraron. Por eso García Márquez puso la cifra en 3000, porque el secreto a voces en toda la costa era que ese tren que salía a las 2 de la mañana no llevaba fruta. Llevaba gente, pero la historia no termina ahí, porque un año después un abogado joven de ojos hundidos y voz de trueno se paró en el Congreso y cambió el país. Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, tenía 30 años, había investigado personalmente en la zona bananera, hablado con viudas, caminado los campos. El 3 de septiembre de 1929 entra al Congreso y saca de una caja el cráneo de un niño muerto esa noche en Ciénaga. Y mirando los tupos a los pozos y posee esta que es de donde que negaban todo, les gritó: estos no son malhechores, estos son ciudadanos colombianos a los que la metralla del gobierno deshizo al servicio de una compañía extranjera. Ese discurso obligó al país a reconocer el horror y convirtió a Gaitán en el caudillo del pueblo. Pero en 1948 lo mataron, con él murió la esperanza de otra Colombia. Todo empezó en esa plaza de Ciénaga con 1000 obreros muertos para salvar una cosecha de bananos gringos. 1000 razones por las que esta historia tiene que seguir contándose. Pero hay algo que casi nadie te cuenta, algo que estaba pasando a 4 cuadras de donde mataron a Gaitán. Un joven cubano de 21 años llamado Fidel Castro estaba allí. Dale clic al video de arriba, te voy a contar el Bogotazo como nunca, con documentos de la CIA y la conexión con Fidel que los colegios prefirieron ocultar. Nos vemos allá, aquí entre nos. Gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente video.